si en algún momento hicieron pausas, nosotros también debemos considerarlo eso en la transcripción de los datos porque nos va a ayudar muchísimo para lo que es el análisis y los resultados como tal en sí finales. Y de estas subcategorías van a surgir los códigos, que ahí pues nosotros podríamos resumir todo esto en una sola palabra. Hola, buen día. El día de hoy vamos a hablar sobre el procesamiento de datos en investigación cualitativa, parte 2. Aquí vamos a profundizar un poco más sobre los pasos a seguir durante el procesamiento de los datos y también del análisis de los mismos. Entonces, vamos de frente a lo concreto, que son las consideraciones durante la transcripción de los datos. Recordemos que cuando estemos convirtiendo las grabaciones de las entrevistas probablemente que tuvimos con nuestra población o con nuestra muestra, debemos de considerar estas pautas durante la descripción. Primero, durante la transcripción de los datos, ya cuando lo tengamos en nuestro documento de trabajo, ahí también debemos consignar las pausas que existieron durante la grabación, durante la recabación de los datos. Por ejemplo, en algún diálogo o entrevista que hayamos tenido con tales personas, si en algún momento hicieron pausas, nosotros también debemos considerarlo eso en la transcripción de los datos porque nos va a ayudar muchísimo para lo que es el análisis y los resultados como tal en sí finales de nuestra investigación. Asimismo, durante la transcripción de los datos vamos a considerar los gestos. También los vamos a especificar ahí entre paréntesis. ¿Qué gestos o a qué gestos se hacía referencia, por ejemplo, a la persona 1, persona 2 cuando estaba respondiendo a tal pregunta? También vamos a considerar los silencios. Ahí lo que nosotros podemos colocar es también entre paréntesis unos puntos suspensivos, asimismo como algunos sonidos extraños que tal vez haya emitido la persona 1, persona 2, persona 3 que nosotros hayamos entrevistado. Así como también diversas etiquetas en las cuales nosotros podemos ahí especificar que es la persona 1, que es la persona 2, que es el entrevistado, que es el entrevistador. Eso en sí para nombrar a los participantes de la transcripción de datos que nosotros estemos realizando. Y aquí vamos a ver un ejemplo de una transcripción de datos. En este caso tenemos ahí donde nos especifica el nombre, la fecha, el tiempo también de la entrevista que se dio. En este caso, aquí está la etiqueta de E, que es de entrevistadora, y MF, que son las siglas de la entrevistada. Entonces aquí vemos que está descrito lo que dice también la entrevistadora, las preguntas que realiza. Recordemos que cuando estemos transcribiendo los datos en sí que hemos ido recabando, debemos de fijarnos bien también en el tema de la redacción, el uso de mayúsculas, de la puntuación, en sí de la ortografía. Eso no debemos olvidarnos cuando estemos transcribiendo. Y acá en esta transcripción vamos a observar entre paréntesis algunos gestos o algunos sonidos o palabras que fueron emitiendo la entrevistada en este caso, ¿no? Lo cual hace que posteriormente podamos analizar esos silencios o demora tal vez en la respuesta de la entrevistada respecto a, pues, a alguna pregunta que le hayamos hecho. Aquí tenemos otro ejemplo de una entrevista. Acá vemos las etiquetas donde se va indicando a quiénes son en sí las personas del relato. Acá vemos y acá también entre paréntesis vemos que se está especificando lo que son las risas, ¿no? Entonces puede de que en la grabación, en el audio, sí se escuche las risas, se vean los gestos, todo, pero durante una transcripción debemos de precisar ello para que los lectores o futuros lectores o los evaluadores de nuestra tesis o investigación cualitativa pues sepan, ¿no?, de qué va. Aparte que eso también va a ayudar muchísimo a lo que son los resultados finales de la investigación. Ahora pasemos a lo que es la segmentación de los datos. Después de nosotros ya haber transcrito toda la información recabada, todos los datos recabados, vamos a tener que pasar a la fase exploratoria donde vamos a dar lectura a todos los relatos. Puede que tengamos, a ver, ¿a cuántos entrevistados? Como a 5 o 10 probablemente. Entonces vamos a tener que leer todas las transcripciones que hemos realizado a detalle, con calma, para comprender un poco más las respuestas en sí como tal de estos entrevistados. Y luego vamos a pasar a lo que es la creación del libro de códigos, donde vamos a establecer las unidades de sentido, las cuales pues van ligadas con lo que son los objetivos en sí de nuestra investigación, los cuales podrían ser también entendidos como las dimensiones, cuando se suele hacer la operacionalización de variables en investigación cuantitativa. Ahí ubicamos generalmente en un cuadro lo que son las dimensiones, indicadores y los ítems, ¿no? Entonces, en este caso, unidades de sentido podríamos interpretarlo como las dimensiones.
Y después también vamos a incluir lo que son las ideas, bueno, de acuerdo a las ideas reiterativas que vamos viendo de los participantes, o sea, las respuestas que se van repitiendo o que son similares, vamos a ir armando las subcategorías o también pueden ser entendidas como las subdimensiones. Y posteriormente a estas subcategorías vamos a nosotros darles un código, o sea, por ejemplo, puede ser incluso un número o una palabra, o puede ser incluso las iniciales de la subcategoría que nosotros hemos establecido. Y eso lo vamos a ver también en un ejemplo práctico. Ahora, antes de pasar al ejemplo práctico, te voy a comentar de que si aún no cuentas con el tema de tu tesis, te comento de que nosotros te brindamos el servicio de propuesta de títulos, donde te vamos a generar 3 temas de tesis más 2 adicionales de acuerdo a temas que te gusten y o en los que hayas tenido experiencia. Puedes probar el servicio de JP Consultoría con este servicio de propuesta de títulos desde 150 soles. Aquí abajo en la descripción te voy a indicar cómo puedes contactarte directamente con nosotros. Entonces aquí tenemos un ejemplo práctico en donde se va a especificar las categorías y subcategorías que se han establecido. Acá entonces podemos definirlo como las dimensiones, cuando se suele realizar la operacionalización de variables en investigación cuantitativa, en ese caso, y las subcategorías que podrían ser pues las subdimensiones también entendidas. Y de estas subcategorías van a surgir los códigos, que ahí pues nosotros podríamos resumir todo esto en una sola palabra. Por ejemplo, no sé, comodidad, acá digamos obstáculos, o podemos enumerarlos también con un número 1, número 2, entonces a esos son llamados los códigos. Ahora vamos con el proceso de la teorización. En este caso ya vamos a estar ya casi a puertas de entrar a la discusión en sí de los resultados, para nosotros comprenderlo mejor. Vamos a comenzar primero con la categorización, la cual la categorización, a diferencia de las unidades de sentido, es una agrupación en sí de las unidades de sentido. Puede que algunas unidades de sentido puedan ir juntándose y esas se van a armar como las categorías. Y de ahí van a surgir las subcategorías y los códigos. Y ya posteriormente las unidades de análisis, las cuales son en sí las citas o también entendido como las respuestas que explican a tal código, a tal subcategoría y a tal categoría. Es decir, me refiero a las respuestas de los participantes que reflejan estos puntos que nosotros estamos clasificando. Entonces, la categorización va a ser, o bueno, va a surgir en realidad después de analizar nosotros todas las unidades de sentido que hemos establecido anteriormente. ¿Ok? Y luego vamos a hacer lo que es la codificación, en donde vamos a colocarle a través de pues una palabra específica o a través de unos números lo que nosotros hemos colocado en las categorías o en las subcategorías, porque vamos a ver también que en algunas investigaciones cualitativas solo vamos a encontrar a categorías y códigos, nada más, no vamos a encontrar a subcategorías. O como también otros vamos a encontrar a categorías, subcategorías y códigos. Eso ya depende de la presentación en realidad a la institución donde nosotros lo vamos a realizar, ¿no? La estructura que usualmente suelen permitir o sugerir, enseñar, de acuerdo a cómo tenemos que presentar los resultados de nuestra investigación. Y ya en el caso de la teorización como tal, después de ya haber nosotros establecido lo que son las categorías, subcategorías, códigos, unidades de análisis, vamos a hacer lo que es la construcción en sí de toda una red o un mapa, un gráfico de relaciones tanto entre las categorías como en el demás desglose que nosotros hemos hecho de la clasificación de los datos que hemos recabado, ¿no? Subcategorías, códigos, unidades de análisis. Y es aquí donde vamos a dar a conocer entonces de qué manera se conectan estos datos y de qué manera explican en sí los objetivos que se tenían planteados en la investigación, bueno, en nuestra investigación cualitativa. Y en este paso es en donde también se va a realizar una contrastación en sí de lo que hemos encontrado. Y ahí ya le da pie a lo que es la discusión de los resultados, donde se va a tener que contrastar, relacionar probablemente con otras investigaciones y también establecer en los nexos las relaciones existentes de nuestra investigación, también especificando ahí, y como lo hemos visto en tesis anteriores de investigación cualitativa, donde se especifica lo que se ha encontrado de acuerdo a los objetivos planteados y también ahí se coloca el fundamento, entre comillas, se coloca la cita o la respuesta de los participantes que explican lo que nosotros estamos dando a conocer.
Para lo cual vamos a regresar a nuestro ejemplo práctico que hemos estado viendo durante este video. Entonces acá vemos lo que es la categoría. Vemos que tiene 5 categorías y sus subcategorías correspondientes. Vemos que una no. Y abajo ya le da pie a lo que es ya el análisis en sí de esta presentación de los resultados. Acá nos especifica categoría 1, que acá la vamos a observar. Categoría 1. En primer lugar, en la presente categoría se destacan las ideas que el practicante tiene acerca de la felicidad. Ya, bueno, ahí va explicando de lo que va, ¿no? Y yo, bueno, para empezar a redactar esta parte de acá, nos vamos a guiar también de las subcategorías y de las citas que nosotros hayamos establecido, ¿no? Las respuestas que explican esto, ¿no? La subcategoría, la categoría en consecuencia. Y acá lo especifica como su subcategoría. Nos indica cuál es y dice, la mayoría de participantes conciben a la felicidad laboral, en este caso, como un estado que varía en el tiempo, ya que no es constante y supone sentirse cómodo, contento y a gusto. Asimismo, la empresa y el practicante asumen el rol que éste alcance la felicidad, bueno, el rol clave para que éste alcance la felicidad laboral, ya que este depende de diversos aspectos. Y acá vemos que es una respuesta de uno de los participantes de la población de la muestra y lo cual explica, ¿no? Los resultados emitidos. Y así sucesivamente vamos a ver más adelante. Acá vemos que también lo está complementando entonces con investigaciones previas, ¿no? Ahí siempre citando de acuerdo a lo que es el formato de referencia que debemos presentar, bueno, en la institución donde vayamos a presentar nuestra investigación cualitativa. Acá vemos que habla sobre la subcategoría 1.2. Ahí está su explicación de lo que trata en sí de manera descriptiva, la respuesta que refleja lo que se está especificando y la discusión, el análisis como tal. Y así sucesivamente se va a hacer con todas las demás. Esta es una investigación la cual la podemos revisar en la felicidad laboral desde la percepción de practicantes preprofesionales del área de recursos humanos que realizan trabajo remoto. Aquí tenemos a la autora. Y es así entonces como terminamos sobre el procesamiento de datos en investigación cualitativa, parte 2. Estoy segura que te ha servido muchísimo.